mar, rayos de luna al tocar la piedra de tu verdad. Es quien soy, tembloroso y tibio sol, soñando con despertar y cae la lluvia en la ciudad. Eh, 10 de la mañana con 40 minutos, seguimos en el aire de Ochava Roma 107.1 y www.ochavaroma.org. Nos vamos a tomar un tiempo para explicar algo muy importante que tiene que ver con la regulación de la vida cotidiana de las personas en Argentina. Ustedes saben que el año pasado la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto de unificación del Código Civil y el Código Comercial. No solamente que aprobó la ley de unificación de estos códigos, sino que también le realizó modificaciones muy importantes a los viejos códigos civiles y comerciales de nuestro país, que datan de allá de mitad del siglo XIX, con los códigos creados por Dalmacio Vélez Arfiel y por Alberdi. Bueno, la cuestión es que se realizaron modificaciones muy importantes y nosotros nos vamos a tomar el tiempo necesario para poder analizar esas modificaciones, para que ustedes sepan realmente de qué se trata estos nuevos códigos, y al mismo tiempo contarles que se van a poner en plena vigencia el 1 de agosto de este año. O sea que estamos a muy poquito tiempo de que se pongan en vigencia estos nuevos códigos, que constan de 2.671 artículos que están divididos en 6 libros. Para la sanción de estos códigos se armó una bicameral que introdujo 180 modificaciones al anteproyecto, y entre tantas cosas que se modificaron para esta ocasión tienen que ver con la definición de lo que es la vida realmente, el matrimonio, el divorcio, tienen que ver con muchas modificaciones se hicieron con las legislaciones en lo que hace al derecho familiar. Y para esta ocasión hemos contactado además con un amigo personal, con una persona que está muy vinculada a este tema y que ya tiene su bachillerato. Es lo que se puede decir. Acércate al micrófono, Max. Bueno, estamos con un amigo personal que es Maximiliano Ariel Piñeski, que además de ser amigo, vuelvo a repetir, ya tiene su título de bachiller. Bueno, en la carrera de abogacía. Sí. En realidad es uno de los primeros títulos intermedios, pero bueno, se puede decir que la primera parte de la carrera, para hablar de esto. Y de lo que se puede decir. No sé si sabías, José, que en estos últimos días, más concretamente el jueves y viernes de la semana pasada, hubo un congreso, ¿no? Hubo un congreso, primer congreso, sobre el nuevo derecho privado. Acá en Santa Fe. En Santa Fe, dentro de la sede de nuestra casa de estudio de la Facultad de Ciencias Jurídicas. También con presencias muy importantes, como por ejemplo el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Luis Lorenzetti. Cerrando el congreso estuvo el doctor Jorge Mossetti Turraspe. Y Lorenzetti más que nada nos deja, si bien no fue a hablar concretamente del código, sino nos deja un mensaje para los estudiantes de alentarnos a lo que es este nuevo desafío que implica estudiar un nuevo código unificado. Ya no son 2 códigos, se legisla uno solo, civil y comercial. Y también nos alientan a que se siga reformando. O sea, a partir del 1 de agosto esto va a entrar en vigencia, y muchos profesores u otros doctrinarios creen que pueden haber problemas al momento de su aplicación. No están exentos de... O sea, este código no es perfecto. Nada es perfecto. Pero por lo menos trata de llegar la legislación privada, el nuevo Código Civil, al siglo XXI.
Es más actual. No más queda actual, tan- teniendo en cuenta que tan retrasado como el actual Código Civil data de 1869. O sea, tiene casi 150 años de vigencia. Y la única gran modificación, no fue tan grande, pero bueno, se le puede dar el título de modificación, fue recién en 1968, si mal no recuerdo, la modificación de la ley 17.711. Con lo cual no han cambiado algunas cosas dentro de esa ley, pero gran parte de los doctrinarios de la jurisprudencia pedía, ya en el año 98, que fue el último anteproyecto, ya querían volcar lo que sería este código a la al nuevo tiempo, nueva era. Ya un poco adentrándome en lo que tiene que ver este nuevo código, primero hay que tener en cuenta que ha cambiado el paradigma, si se puede decir. Don Dalmacio Vélez Arfield, al inventar su código, no inventar, sino mejor dicho, es tomar fuentes principalmente del Código Napoleónico de 1804, tenía como, si se podría decir, el bien jurídico más protegido era el patrimonio, todo lo que tenga que ver con el crédito, con lo material, el dinero, lo material. Este nuevo código ya cambia el paradigma y ahora tiene en cuenta a la persona. Estaba leyendo para interiorizarme algún más sobre este tema, declaraciones de Halton de Nolasco, una de las integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ella decía que el actual código, el que está en vigencia, está pensado para el hombre blanco, con cierto poder económico. Ella hablaba de un código oligárquico y hacía referencia con el que el nuevo código está pensado para integrar a todos los demás que quedaban. Es un código, como lo decía el doctor Lorenzetti, un código multicultural, teniendo en cuenta que, bueno, en esa época muy pocos podían llegar a ser eruditos y saber sobre leyes. Hay que ponerlo en contexto, claro. En contexto. Sin ir más lejos, mira, fíjate, el artículo 1 recién habla de que los casos de este código deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derecho humano que la República sea parte. Con lo que esto quiere decir que este código va a tener en cuenta la Constitución y todos estos tratados que se han firmado y que por imperio del artículo 75, inciso 22 de la Constitución están jerarquizados constitucionalmente. Después que la ley tiene que ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas. Es decir, este código también no solo regula lo que es materia civil y comercial, sino que también modifica un montón de otras leyes especiales que servían siempre para apoyarse en cuanto a resoluciones de casos. Por ejemplo, la ley de sociedades, ahora modificada, se llama Ley General de Sociedades. Es todo, o sea, la ley 26.994, que contempla la derogación de los dos códigos, la unificación, también contempla lo que son las modificaciones a leyes complementarias, leyes especiales, que siempre tienen que aplicarse para estos casos. ¿Es un código mucho más simple de interpretar y de poner en práctica que el actual? Eso dalo por hecho. Este código también está pensado no solo para el jurista, sino también para
cualquier persona, es muy fácil de leer, de interpretarse, ya deja de tener palabras complicadas. Sin ir más lejos, yo le pregunto a ustedes, ¿a alguno se le ocurre que puede ser vicio redivitorio? A mí la primera vez cuando dijeron eso no entendía, no sabía para dónde agarrar. Tengo un conocimiento de derecho básico, no llegué a tanto. Bueno, por ejemplo, el vicio redivitorio ahora en este código se llama vicio oculto. Deja de tener esa forma difícil o casi incomprensiva de decir redivitorio para ser oculto. Eso es un ejemplo, también pasa en muchos otros ámbitos. Leí que por ahí que ya hay algunas partes del código que están que por lo menos los jueces a la hora de dictar sentencia lo están poniendo en práctica. A ver, te podés apoyar, pero no podés dictar sentencia bajo este código porque todavía no está en vigencia. Recién entra en vigencia el 1 de agosto. Vos recién cuando empezábamos a charlar decías que había algunos sectores de la justicia que estaban preocupados por la aplicación, que podía llegar a existir problemas. Sí. ¿En qué sentido se podrían esos mira, el otro día en el Congreso, uno de los disertantes, el doctor Piedecasas, que es profesor en la materia comercial, él resalta mucho de los aciertos, pero también él pone de ejemplo que no se ha regulado nada, ni siquiera un solo artículo sobre la empresa, ni la empresa, ni el empresario. El aspecto privado. El aspecto, sí, privado, más tirando a lo comercial, teniendo en cuenta que, bueno, la empresa es algo muy importante para la economía del país. ¿Cuáles son los lineamientos básicos que tienen este nuevo código? A ver, como te decía, primero prima la esencia de la persona, de cuidar a la persona. La Constitución es otro de los lineamientos que se tiene en cuenta, y también los tratados de derecho internacional, de derechos humanos, para poder regular los casos, y también como lineamiento básico dentro de lo que es la regulación completa del derecho privado. Por nombrarte algunos cambios importantes, porque si tendría que nombrar todos los cambios tendría que pedirte como 4 o 5 programas más. Es imposible. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los títulos preliminares, que vendría a ser lo de la parte general que estábamos contando antes, que antes no existía, ahora sí la hay. Por ejemplo, los derechos sobre el cuerpo humano no tienen un valor comercial, sino solamente afectivo, terapéutico. Reconoce, esto es muy importante, reconoce el derecho de las comunidades indígenas, pero las comunidades indígenas deben estar reconocidas. Tienen que para tener derecho a la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que ocupaban. Por eso este tema que te decía que es un código multicultural. Hay un reconocimiento a la existencia, de las comunidades. Claro, pero estas comunidades tienen que estar debidamente reconocidas. Por ejemplo, en materia del comienzo de la existencia de la persona, ahora la persona humana comienza con la concepción. Esto ya venía dándose, pero lo que pasa es que tener en cuenta que en mitad del siglo XIX nadie podía prever que existiría la fertilización asistida, o la fecundación in vitro, que reconoce, exactamente. Lo que tenga que ver con la capacidad o la incapacidad de las personas, antes llamada capacidad de hecho o de derecho. De derecho, ahora ya no es más de hecho, ahora es de ejercicio. Toda persona humana, esto ya se venía dando, que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes, que pueden ejercer por sí mismas sus derechos, siempre y cuando teniendo en cuenta sus limitaciones.
Y lo que acá hay un cambio sustancial es quiénes son incapaces. El antiguo código, el vigente código hasta ahora, dice que son incapaces las personas por nacer, los menores impúberes y los dementes y sordomudos que no se sepan dar a entender por escrito. Ahora los que tenga que ver con demente y sordomudo se borran. Ahora directamente son personas declaradas incapaces por juicio. O sea, ya no pone un título de decir esta persona es demente, es sordomuda. Ahora directamente cualquier incapacidad, por ejemplo, te puede faltar una pierna o podés tener una enfermedad terminal, un problema en el cerebro, ahora ya sos incapaz, ya no te tienen que andar con el mote de que sos demente. Le saca ese tinte discriminatorio. Claro, exactamente. Bueno, como decía, son incapaces las personas por nacer y la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente. Esto tiene que ver con, también cambia la regulación en cuanto a los menores. Ya anteriormente era menor hasta los 21 años, pero después se bajó a los 18 y tenía ese nombre de decirle de 0 a 14 que era menor impúber y de 14 a 18 que era menor adulto. Ahora, de 0 a 18 es menor, pero teniendo en cuenta que hasta los 13 es un niño y de los 13 a los 18 es un adolescente. Y otra cosa que también hace hincapié este nuevo código es en el grado de madurez. O sea, no es que cuando uno cumple necesariamente los 13 años cambia su chip mental y ya pasa a ser un adolescente. O sea, es como queda mejor delimitado. Claro, queda mejor delimitado marcado. y tiene una cuestión que tiene que ver con la madurez. Que la madurez, justamente, como te decía, no se adquiere de un día para el otro, se sino que es la algo, parte biológica. Claro, es algo que se va estirando. Es un proceso. Claro, exactamente. Me interesa saber, Maxi, porque hay muchas modificaciones con lo que tiene que ver el derecho familiar, pasando desde los procesos de divorcio a los procesos de adopción, de fertilización asistida. Me interesa saber eso porque hay el código es muy claro en ese sentido. Claro, sí. En realidad es la materia que más cambia. Ya no pasa, o sea, el lineamiento básico que venía del derecho romano es que el padre cabeza de familia, y eso no se pudo modificar, no se modificaba desde 1869, seguía siendo el padre de familia. Se le cambia la carga patriarcal, si se quiere. Exactamente, la patria potestad, si bien era conjunta en estos momentos, ahora se le da más relevancia a la mujer, teniendo en cuenta lo que vuelvo a decir, los lineamientos que vienen de la Constitución y los tratados internacionales. Por decirte algunos cambios, el hijo matrimonial, viste que siempre lleva el apellido del padre. Ahora, en caso de no haber acuerdo, se puede realizar un sorteo para ver si puede llevar el apellido del padre o de la madre. ¿Pero quién decide eso? Eso lo decide el registro del Estado Civil, discapacidad de las personas. Igual ya el hijo matrimonial, con la nueva regulación, puede llevar el apellido de uno o de otro. O los dos. O los dos. En caso de no haber acuerdo, se llega a este sorteo. En cuanto al hijo extramatrimonial, con un solo vínculo filial, lleva el apellido del progenitor. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro. O sea, viste, cuando una mujer se casa, que lleva su apellido llevado con la proposición de y el apellido del marido. Ahora lo puede hacer con el de en el medio o sin el de. O sea, ser un solo apellido compuesto por los dos cónyuges. Interesante. Otra cosa que
perdón que Sí. te interrumpa, que no estaba regulada en el código, es el tema de las uniones convivenciales, o lo que nosotros le llamamos el concubinato. Eso Eso justamente te estaba por preguntar. No estaba regulado para nada. Sí podrían existir algunas leyes, pero dentro del Código Civil, nada. A ver, concubinato es la unión de dos personas que se encuentran en un estado civil de pareja, viviendo de hecho, pero no reconocidas por la ley, o sea, no estaban casadas. Exactamente, falta justamente ese punto que es la unión matrimonial. Que eso generaba inconvenientes en el sentido que tenían que ver con las disposiciones del matrimonio, esto es, como separaciones de bienes. Por ahí si tenían algún hijo en cuanto al alimento que le tenía que dar cada parte. Testamentos en caso de fallecimiento. Justamente acarreaba muchos problemas ya que no tenía mucha regulación. Ahora, por decirte algunos cambios, que las relaciones económicas se van a establecer según lo estipulado en un pacto de convivencia. Este pacto de convivencia y las uniones convivenciales, yo tengo entendido que se va a crear un registro de uniones convivenciales, y esas uniones convivenciales, para estar alcanzadas por esta regulación, tienen que alcanzar los 2 años de existencia. ¿Son lo que tienen que ver con los acuerdos prenupciales? ¿Están vinculados? Es una pregunta de la ignorancia. Eso no te lo podría decir, para mí no, el acuerdo prenupcial es otra cosa. Ah, perfecto. El acuerdo prenupcial estaría ligado a lo que sería el antiguo código, no perfecto. Con este. Por ejemplo, se establece la protección de la vivienda familiar si hay uniones convivenciales. El juez debe fijar un plazo de atribución que no puede exceder los 2 años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia. En cuanto al parentesco de las uniones convivenciales, el proceso del juicio de alimentos deja de ser ordinario, pasa a ser más breve. Es para evitar todos estos problemas que hay con los hijos. Es más o menos siempre en ese sentido queda claro que el padre se tiene que hacer cargo en caso de la alimentación. El padre se hace cargo. No siempre hay fallos en donde hay que tener en cuenta las circunstancias de la pareja. Por ejemplo, si yo estuviera casado, por decirte, con la hija de Paladini, eso está más que claro que yo estoy en desventaja. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. No siempre el padre se tiene que hacer cargo. Puede haber temas en cuanto al régimen de visitas, esas cosas sí, pero para hacerse cargo el juez tiene que no solamente tomar la situación familiar, no solamente decir que porque es el padre siempre tiene que hacerse cargo de los alimentos en caso de una separación. Claro. Maxi, explícame breve porque me estoy quedando sin tiempo y tengo una nota pautada. Quiero que me cuentes acerca de la concepción que se tiene del matrimonio en este nuevo Código Civil y Comercial, y cuál es la concepción del divorcio, porque se simplifica mucho el tema del divorcio. Hay algunos requisitos que se eliminan. Claro. Bueno, por ejemplo, en el régimen del matrimonio ahora se tienen en cuenta varias cosas, como el deber de cooperación entre los cónyuges y otras más cosas. Antes, para lo que por ahí puede interesarle más a la gente, es que es en el régimen patrimonial. Puede haber 2 tipos de regímenes, que uno es de comunidad y otro de separación de bienes, o sea que antes de llegar al matrimonio, los dos cónyuges pueden decir, bueno, estos bienes eran míos, para el momento de la separación no tener que andar dividiendo 50 y 50 como es en estos momentos.
Bueno, no, ya volviendo a hablar. La tema de principal diferencia que vos me decías. La principal diferencia entre este aspecto es que se pasa en este actual código se hace referencia a la obligación que tienen las dos partes, y en el nuevo que va a entrar en vigencia se hace referencia al deber que tiene la otra parte. Esa es la diferencia. Exactamente. Perfecto. Ninguno se podría lavar las manos en este momento. Otra cosa también, que ahora ya puede llevarse adelante la separación, pero por una sola de las partes, alegando cualquier tipo de causa. Sí, o no es necesario alegar una causa también. O no es necesario, o sea, se me rajó. Tampoco tienen que pasar los 3 años como dice. Exactamente, tampoco puede ser a cualquier momento. Lo que sería un quilombo bastante importante, cuando eso empiecen a separarse las consecuencias todas las personas. Bueno, el tema de adopción rápido, que es otra cosa que es muy importante. Ahora otro cambio paradigmático es que ya el niño no pasa a ser un objeto, sino que ya es un sujeto. Ya tiene peso la palabra del niño en el momento del juicio. Por ejemplo, uno de los cambios en la adopción, que antes tenía que pasar, que el adoptante tenía que tener 30 años, ahora se baja a 25 años. Se requiere que el adoptante sea 16 años mayor que el menor que va a ser adoptado. Estos padres adoptantes tienen que estar inscritos en un registro de adoptantes. Se introduce un nuevo tipo de adopción, que es la integración. Por integración, eso te quería preguntar. Se mantiene el vínculo filiatorio y sus efectos entre el adoptado y sus progenitores de origen. O sea, el chico adoptado va a pasar a ser adoptado, va a tener una nueva familia, pero ese chico también va a tener relación con sus progenitores biológicos. O sea, eso también es una materia, no es que se corta de raíz el vínculo, sino que puede seguirlo teniendo, aparte de tener nuevos padres adoptantes. Y en ese caso, ¿cómo quedaría para la ley? ¿Quién sería su padre? ¿Cómo se marca esa diferencia? El padre serían los adoptantes, sin perjuicio de que el chico pueda seguir teniendo sus relaciones con sus padres biológicos. Está perfecto. En realidad, también un cachito sobre las técnicas de reproducción asistida, que es otra cosa que también empieza a regular. Tiene que haber un consentimiento en las técnicas de la reproducción. Se habla del término voluntad procreacional, ¿no es cierto? Exactamente. El centro de salud tiene que recabar cierto consentimiento previo, o sea, no es algo que se pueda hacer así de la nada. O sea, yo quiero llegar, mi mujer quiere llegar al hospital y quiere tener, no, siempre se tiene que seguir un proceso, sin unos pasos a seguir, porque teniendo en cuenta que es un embrión, está fuera del seno, puede acarrear muchas consecuencias. Procesos que tienen que ver con estudios, con exactamente, salud con estudios de la futura madre, del embrión que va a ser implantado. O sea, es todo un proceso que tiene que llevar su tiempo y su reglamentación jurídica. Exactamente. Maxi, te agradezco, me quedo sin tiempo. Dale, no hay problema. Yo te convoco porque la verdad está muy interesante. A nosotros nos sirve mucho esta explicación. Los has llevado a lo llano, al entendimiento común de todos, sin esas cargas de denominaciones jurídicas muchas veces muy complicadas de entender. Yo te convoco para seguirla en otro momento, porque también es interesante la parte comercial, también es muy importante y interesante, porque también entra en vigencia las regulaciones que hace también el Estado en la parte comercial y demás, que antes quizás no lo regulaba tanto, pero ahora sí hay una mayor presencia del Estado en esta mayor presencia del Estado, y teniendo en cuenta que otro de los lineamientos es la defensa del consumidor. Exactamente, y a eso es lo que apunta mucha de la regulación. Dale, te comprometo para que la sigamos
en cualquier otro momento, la semana que viene o cuando puedas, porque la verdad es un tema muy muy interesante y que por lo suerte nosotros tenemos una estructura de programa que nos permite tomar estos tiempos, salirnos de lo cotidiano, de la vorágine de lo que pasa, para tomarnos este tiempo y empezar a atender algunos aspectos que en definitiva es lo que le decía hoy al inicio de la charla, va a regular la vida cotidiana de las personas. Exactamente. Y tenemos que adaptarnos a esos cambios nosotros. Yo lo último que le diría a la gente es que no tengan miedo de que porque sea un código civil no es que está solamente segmentado a los abogados de la parte judicial. No, este código lo puede leer cualquier persona. Deja de tener, como decía al principio, deja de tener es como palabras la difíciles. de Nisman, más o menos, una cosa así. Lo puede leer cualquiera. Sí, lo puede leer cualquiera. Esto no tiene palabras difíciles, es asequible para todas las personas. Cualquiera en este momento ahora le sería más fácil ser abogado. Maxi querido, ha sido un gusto verte, hace mucho que no nos veíamos. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Vamos a una pequeña ráfaga y a la vuelta trataremos de comunicarnos con la candidata intendenta del Frente Justicialista para la Victoria, Silvina Frana. Intentaremos, veremos qué sale. Pasó el tiempo y no te pude pagar las cuotas vencidas de mi vida social. Yo sigo siendo un tipo casual que se cree profundo, pero siempre es banal. Viví sorteando la agudeza fiscal, pero a tus ojos no los pude engañar. No, no, no. Y ahora ya no puedo dar un paso atrás en la recta final. Flaca, ya sabemos que lo que nos debemos no se paga más. Yo solo tengo esto, virtudes y defectos. Ese soy yo, ese es mi capital.